Hola a todos, nuevamente estamos acá para responder otra pregunta. Voy a tratar de ser bien rápido, a ver si alcanzo los 10 minutos, junto a mis plumones, junto a la pizarra. Entonces, ya escribí algunas cosas como para ahorrar tiempo. La pregunta es, ¿qué lugar debe ocupar la teología o qué lugar debemos darle nosotros a la teología? Y para entender esto tenemos que saber primero qué es teología. Teología es una palabra que no aparece en la Biblia, no la usa Jesús, no la usan los apóstoles, no la usan los discípulos de los apóstoles, no está en ningún libro de la Biblia. Es una palabra que usa Platón. Platón usa teología para explicar el estudio de las divinidades, de la divinidad en el pensamiento griego, ni siquiera la divinidad como Dios. Pero es un estudio, ¿verdad?, del teos, de lo divino. Y es un acercamiento a Dios a través de la razón. Entonces, este ámbito de la teología se empieza a desarrollar muchos años después de la muerte de los apóstoles, de los 12 apóstoles, y muchos años después de la muerte de los discípulos de los apóstoles. Monjes de estos que estaban en las bibliotecas, ¿verdad?, de monasterios, empiezan a desempolvar libros, ¿verdad?, griegos, y empiezan a usar algunos elementos de Platón, de Aristóteles, ¿verdad?, para poder entender a Dios a través de la razón. Entonces la teología es eso, un acercamiento a Dios a través de la razón. ¿Es malo usar la razón? Claro que no, es muy bueno usar la razón. Pero el problema es que la razón no es la manera de acercarse a Cristo. Cristo en este caso es el que revela a Dios. No hay teología que pueda revelar a Dios mejor que Cristo. Cristo es la revelación de Dios y tenemos que siempre centrarnos en Cristo porque Él es la piedra angular. Yo hice este cuadradito así como si fuera una piedra angular. Él es la piedra angular de la revelación de Dios. Toda la Biblia está centrada en Cristo. Entonces, pero a Cristo no se le puede entender por la razón. Cristo no dijo, por ejemplo, el que razona acerca de mí será salvo, o el que razona acerca de mí tendrá vida eterna, o el que razona acerca de mí me va a entender, me va a conocer, va a venir a mí, sino que el que cree. Entonces voy a usar esta cosita para ejemplificar aquello. Esto es un corazón, ¿ya? Porque la fe está en el corazón. Entonces, el que cree, a Cristo se le acerca a través de la fe. A Cristo uno se le acerca a través de las Escrituras, ¿verdad? Ahora, estas Escrituras deben leerse con fe. La razón ocupa un segundo lugar, porque solo la fe permite un entendimiento del cielo, ¿sí? O lo que nosotros podríamos llamar una revelación personal de Cristo. Entonces aquí está Cristo y Cristo revela a Dios. Para acercarse a esta revelación hay que hacerlo por fe, pero la teología se acerca a Dios a través de la razón. Y hay dos, a través de la historia hay una teología académica, ¿sí?, y hay una teología más práctica. La académica se centra, digamos, en el concepto, en estudiar algunos principios bíblicos, alguna historia, algunos personajes. Eso es académica. Y la práctica es una teología que busca, de alguna manera, hacer que estas cosas de estudio se lleven de alguna forma a la práctica. Entonces la teología en sí, vuelvo a decir, no es satánica, no es mala para nada, pero tampoco es la solución, porque la revelación siempre va a estar en Cristo. Entonces la teología ha dado a luz, digamos, diferentes ramas. Por ejemplo, la cristología, que es un estudio ya centrado solo en Cristo. La demonología, ¿sí? Voy a poner aquí la escatología, y aquí voy a poner una que tal vez no conocen mucho, marianología. La marianología, sí, la marianología fue una rama, y es una rama aún para los católicos de la teología. Para nosotros no, porque Lutero, cuando elaboró su teología, vamos a poner aquí a Lutero, aquí empieza a elaborar su teología, ¿verdad?, que es su opinión, ¿verdad?, acerca de Cristo. Cuando él elabora esta teología, él se da cuenta que María no puede ser mediadora entre Dios y los hombres, sino que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Pero la marianología, por ejemplo, había puesto a María como mediadora, era una teología que había desarrollado la ascensión de la Virgen, la Inmaculada Concepción, de que María había nacido inmaculada, de que María había ascendido al cielo, de que María era la reina del cielo, no solo madre del cuerpo físico, también madre del ser espiritual de Cristo. Entonces,
Lutero deshace eso, ya no es así, dice, ya no va a ser más así, y la iglesia reformada, la iglesia protestante, se queda entonces con otras cosas, con otra rama de la teología, y de hecho la empieza a desarrollar mucho más. Entonces, la teología es una opinión que va a girar en torno a Cristo. Esta opinión muchas veces se acerca, como lo hizo Lutero, ¿verdad?, al decir nosotros vamos a nacer de nuevo solo a través de la fe. Se acerca mucho a lo que Cristo es como revelación, pero en algunos puntos también se aleja. Entonces vamos a encontrar a Lutero, por ejemplo, desechando el libro de Santiago, que no le gusta, que lo encuentra que hace aquí en la Biblia, dice en algunos momentos, porque hay partes de la opinión de Lutero en su teología que se pueden alejar de Cristo. Entonces, asimismo, cada teología, vamos a poner aquí el cesacionismo, por ejemplo, cada teología tiene puntos muy cercanos a lo que Cristo es y puntos muy alejados. ¿Cuándo se aleja? Cuando ya la razón empieza a primar por sobre el entendimiento que da la fe. Ahí se empieza a alejar. El cesacionismo es la creencia de que la teología que se centra en que los dones y ministerios cesaron, ya no se necesitan, ya no existen, solo está el ministerio pastoral, ¿verdad? Y todos los demás cesaron porque tenemos la Escritura. Ese es, hacia grandes rasgos, el planteamiento. Pero están los que dicen que no, que continúan, ¿verdad?, los ministerios. Entonces, otra teología, ¿verdad?, que dice que los 5 ministerios son vigentes, están activos, no solo como dones, como personas, como oficios, ¿verdad?, y que estos dones siguen en acción. Eso incluye dones de milagros, dones de fe, en fin. Entonces, hay puntos que ambas teologías se acercan bastante, pero normalmente cuando van a los extremos, ¿sí?, de su creencia, tienden a alejarse de lo que Cristo es. Entonces vamos a poner otra teología. Mi idea no es explicar que hay otra teología, porque es un lío, ¿sí? La teología de la pobreza, solo quiero dar algún ejemplo. La teología de la pobreza, por ejemplo, que decía que había que ser pobre para ser santo, fue una teología que encerró a la iglesia por muchos años. Y aún algunos creen todavía que ser pobre es ser humilde, por ejemplo. Entonces, en algunos puntos sí se acercaba a Cristo, pero en algunos puntos estaba muy alejada. Entonces vamos a poner otra, por ejemplo, teología, la de la prosperidad, ¿sí?, que también tiene puntos muy cercanos al decir que Cristo llevó nuestra maldición financiera. Eso es verdad. Pero al decir que, y se aleja en algún extremo, si dijéramos, por ejemplo, que con dinero somos salvos, eso ya se parece más a una indulgencia. O si dijéramos, por ejemplo, que el dinero va a mostrar la vida espiritual de alguien, tampoco es correcto, ¿sí?, porque Salomón tenía mucho dinero y sin embargo metió las patas hasta el fondo. Entonces, Dios te puede dar la bendición para prosperar, sí. Abraham fue muy rico, riquísimo, dice la Biblia incluso, pero también al final es Cristo la revelación de Dios, y Cristo va a determinar lo correcto, lo incorrecto. Entonces, mientras yo más esté cerca a Cristo en lo que teológicamente o lo que mi razón quiera entender y acercarse a Dios, mientras yo más me acerque a Cristo, y obviamente necesito hacerlo por la fe, voy a correr menos riesgo de estar equivocado. Entonces, las teologías van girando. ¿Y qué lugar debemos dar a la teología? Ese lugar, el lugar de una teoría, el lugar de una opinión teológica, no el lugar de la revelación. Y ahí está el asunto. Mucha gente se molesta, se enoja, se ofusca, saca la uña cuando le tocan su teología y no es capaz de escuchar, digamos, lo que otro le está diciendo. El constitucionalismo se enoja con el cesacionista se enoja con el luterano se enoja con qué sé yo. Voy a poner 2 teologías aquí muy conocidas, o 2 teólogos, digamos. En realidad no eran teólogos, pero al escribir libros la gente va desarrollando teología. Calvino, ¿verdad?, los calvinistas, y la clásica pelea entre arminianos y calvinos. Entonces los 5 puntos de Calvino peleando contra los arminianos, en fin. A ver quién tiene la razón. Entonces, muchos puntos de esto están muy cercanos a Cristo, y cuando se van a extremos tienden a alejarse. Y ahí es donde tenemos que tener, vuelvo a decir, cuidado. Cristo es la revelación. No hay teología que sea mayor que Cristo. Ninguno de los escritores de esta teología murió por nosotros. Ninguno de ellos derramó su sangre. Cristo siempre va a ser el centro de todas las cosas. Entonces yo tengo aquí unos libros, y ya voy en el minuto 9. Por ejemplo, Se hizo hombre,
quiero mostrar algunos ejemplos de teología. Se hizo hombre, de Pablo Hock, muy bueno, muy buen libro, y es un libro teológico, puede caber ahí en cristología. Tengo otro libro aquí, Dios en pie de guerra, de Gregory Boyd. Es un libro teológico de la guerra espiritual. ¿Teología de la guerra espiritual? Claro que sí. No es un libro práctico. En este libro no vas a encontrar testimonio de guerra espiritual. Vas a encontrar teología acerca, es un ensayo, es una opinión, una teoría académica acerca de la guerra espiritual. Tengo otro libro aquí, Discipulando Naciones, de Darrell Miller, buenísimo también, que más cabe en la teología práctica. Y este libro es interesante porque pasa de lo académico, ¿verdad?, a lo práctico. O sea, enseña algunas cosas académicas, pero a la vez trata de llevarlo siempre a la praxis. Entonces, ¿qué lugar debo darle a la teología? La teología entonces debe ocupar el lugar de una opinión o una teoría académica, pero no el centro, porque el centro lo ocupa Cristo. Así nos vamos a evitar opiniones, por ejemplo, teológicas que distan mucho, bueno, ahí dice ecumenismo por si acaso, distan mucho del centro. Cristo dijo que Él era el único camino, la única verdad, el único mediador. Entonces, así nos vamos evitando estas cosas que están más a la periferia, ¿verdad? Como decían antes, como el ecumenismo, que es un planteamiento teológico, pero que muchos de nosotros no estamos de acuerdo en ninguna manera con eso, porque en este sentido atenta contra lo que Cristo es. Bien, entonces amigos, les doy gracias por aguantar estos minutos, y hay un botón que es como esto, ¿sí? Un poco más abajo, no sé si a este lado de acá o a este lado de allá. A ver, por acá parece que está. Bueno, en algún lugar. Si lo aprietan, yo voy a estar tratando de subir un video por lo menos cada una semana. Si aprietan ese botón, van a poder saber cuándo ese video subió. Y yo pensaba que te invadían con cosas y por eso no quería decir suscríbanse. Pero me explicaron ya que no era así, sino que al suscribirte te era más rápido encontrar el video cuando uno necesita verlo. Entonces amigos, les invito, manden su pregunta al Face, Simón aquí, ¿no? Ahí está, en este papel. Manden su pregunta, todo lo que necesiten y vamos a tratar de responderla. Dios les bendiga, que este 2014 sea un año próspero, lleno de propósitos cumplidos en el Señor. Bendiciones.